Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar, el podcast de arquitectura y emociones en el que hablamos desde un enfoque emocional de diseño de nuestros hogares y de todo lo que rodea el habitar en nuestras vidas. Estamos hoy acá con Sofi Sarabí O'Keeffe. Nos Hola. conocimos con Sofi el año pasado en una formación que hicimos para mujeres que buscan brindarse al mundo desde un lugar novedoso, integrando espiritualidad al trabajo que encaren. En nuestro caso coincidimos en que las dos trabajamos en diseño de hogares, así que, y aparte me parece que somos un poco primas, Sofi, no lo sé. No lo hemos charlado, pero sí, originalmente los Sarabí fuimos Sarabia y Alguien fue, voló la A. Ujú. alguien borró la A. Así que sí, en algún momento tal vez algún Fuimos. parentesco tuvimos. Algún parentesco debe haber. Pero aparte, Sofi fue de las primeras personas que se acercó a mí para ofrecerse a que la entreviste. Creo que llevaba un episodio o dos del podcast y compartimos Mastermind en Argentina. Y muy generosamente, cuando yo todavía era un pichoncito, todavía me da nervios, pero pichoncito arrancaba, me ofreciste, así que te agradezco mucho. Estábamos en construcción de este espacio Pero ya y tenés un montón de episodios, Consu, ya estás re canchera. Me encanta poder brindar la mirada de otros y un enfoque un poquito más blando de lo que es, por más que el diseño es suave y tiene un montón de cosas, quiero como traer el universo, las emociones y la sensibilidad de la persona que recibe el hogar como sobre la mesa, que creo que también es como trabajás vos, así que me encanta compartir esto. Les cuento un poco sobre Sofi. Sofi es muy conocida desde un blog que inició que se llama Decobook. ¿Cómo era? Decobook Blog. No me acuerdo el nombre exacto. Deco Lookbook. Igual Deco ese Lookbook. nombre dejó de existir hace dos Sí. años, pero sí, fue Porque como... aparte fue como un boom. Porque nadie, lo que yo quería traer era que me encantó cómo vos desde siempre te buscaste comunicar todos tus aprendizajes a través cuando nadie lo hacía, porque ahora hay un bombardeo de información y de gente asesorando y brindando sus experiencias, pero creo que en vos nació desde un lugar tan genuino cuando nadie lo hacía, que me parece que es súper lindo cómo te brindás, ¿no? Y hoy a través de tu estudio seguís laburando en servicio. Y esta historia arrancó con la construcción de tu casa, ¿no? Fue como hace 10 años ya. Claro, ahora justo cumplí, o sea, se cumplieron 10 años desde que nos mudamos, pero que empezamos a concebir esta casa, son casi 12, y en realidad lo que me pasó a mí en ese momento fue que tenía muchísimas dudas, yo tenía cero formación al respecto. Tenía el criterio de cualquier persona que se dedica a otra cosa y nunca me había interesado tampoco demasiado el Ujú. tema, pero cuando estaba construyendo mi casa empecé a tener un montón de dudas y me encontré con que nadie me las respondía. O sea, si bien Instagram no era lo que soy, prácticamente no existía, había blogs, o sea, estaba la revista Living, me acuerdo que le escribía a la revista Living que tenían el doctor Obra, que respondía algunas consultas con algunas dudas que tuve, porque no tenías fuentes de información como ahora. Entonces, de golpe me encontré con que sabía cosas nuevas que a otra persona le podían servir y dije, bueno, las vamos a compartir, las voy a compartir. Y ahí empecé a compartir las dudas que yo tenía y las respuestas que iba encontrando y me di cuenta que había varias personas, mujeres principalmente, que estaban en la misma que yo. Claro, y Y creaste ahí se fue haciendo una una rueda. comunidad enorme, pero aparte también es como que algo que charlábamos un poquito antes, es como que esta casa tuya fue como puente para encontrar un universo, ¿no? Y qué lindo cómo se dio vuelta, porque la gente generalmente
hace su casa para vivir, punto, pero tu casa te devolvió toda una vocación que hoy vos volvés a brindar a la gente desde tu enfoque particular. A mí me parece que eso me parece un 10. Sí, total. De hecho, ahora cuando en febrero 2025 y comuniqué en un posteo que llevaba 10 años en mi casa, puse, te agradezco casita por todo lo que me diste, lo que me enseñaste, y hasta, o sea, me permitió dar un giro total a mi vida, a lo que me dedicaba. O sea, fue como, me Bueno, también mostró. hay que ser valientes, ¿no? Para dar un giro en tu vida. Hay que ser valiente, o sea, el giro fue una transición, ¿no? Yo soy publicitaria de profesión y si bien hace casi 12 que me dedico a esto, los primeros 5 o 6 yo hice las dos cosas. Claro. O sea, que como que la valentía la tuve, pero en un momento en el que logré equilibrar los dos mundos y ahí logré largar la publicidad, no diría para siempre, pero por ahora. Soy una persona que además se va como necesita reinventarse. Por muchos años pensé que era como, ay, ¿por qué de vuelta tengo que reinventarme? Y ahora ya como que me acepto como soy, cuando me aburro, me Bueno, pero es permito que cambiar. sos mucho más que o publicidad. No hay una etiqueta. Me parece que uno es una construcción. Después más cuando, qué sé yo, pasa cierta edad, ¿no? Sos un montón de saberes que va haciendo esa cosa única que después volcás en tu trabajo, volcás ¿Para en. dónde va a disparar esta chica? Sí, yo estudié cosas tan diversas que no, que a veces las sentía inconexas y al final después todo vuelve a aparecer. Che, Sofi, y en el medio fuiste mamá, ¿no? O sea, tu familia fue como cambiando. ¿Y cómo fue tu casa adaptándose o no adaptándose? ¿Dónde empezaste a sentir que necesitaba reajustes? ¿Cómo fue ese vínculo con tu casa a lo largo del tiempo? Tengo dos nenas que el día de hoy tienen 9 y 7. Muchas veces me dicen que para mí es fácil porque tengo dos nenas, que de ser nenes sería todo más distinto. Digo en cuanto a la dinámica del hogar, ¿no? Que se supone que no andan pateando una pelota en el medio del living. Pero bueno, la casa la pensamos para tener hijos, aunque no teníamos hijos cuando la construimos. Y sí, primero nació, ni bien, o sea, a los meses que nos mudamos nació mi hija mayor y después la más chiquita. Y desde que son muy chiquitas, para mí la casa es un espacio vivible, que es algo que siempre trato de mostrar y sin embargo muchas veces me pasa que la gente dice que no, me dicen, tu casa está siempre perfecta. No, he mostrado mi casa infinidad de veces en su imperfección. De hecho, hablo con vos y acá al lado mío tengo ropa apilada que tengo que guardar, que claramente no sale en la cámara, pero es una casa que está súper vivida. Me gusta mucho invitar gente, mis amigas invitan amigas todas las semanas. Claro que se han roto cosas, claro que tengo las paredes manchadas, pero me parece que tener como una casa que nos haga sentir bien y que estéticamente luzca bien no está en contra de una casa Totalmente. familiar y vivida. Sí, a ver, sí creo que hay cosas que hay que tener en cuenta, como a la hora de elegir los materiales, a la hora de elegir la distribución. Yo, aparte, como que cambio todo el tiempo. Ahora yo tengo, acá atrás mío hay un dormitorio que era dormitorio de hija, en un momento las uní, ahora hay un escritorio y me están pidiendo que las separe y en cualquier momento deja de ser escritorio y vuelve a ser dormitorio. Como que para mí la casa tiene que ir como mutando con nosotros. Claramente en pandemia mutó muchísimo y después ahora nos vamos como acostumbrando, pero es una casa muy vivida, es una casa donde soy bastante de perseguir el orden, ¿no? Eso Qué sí, lindo. voy a admitirlo, Qué lindo. que para mí cada cosa tiene un lugar y cada cosa va en su lugar y lo repito todos los días y trato que se mantenga, pero de golpe la casa se va, o sea, se desarma y no pasa nada y después la Pero es volvemos a una armar. casa que se vive desde el encuentro, ¿no? Por lo que comentás, que diríamos que favorece ese diálogo. Creo que cuando los chicos son chiquitos, las casas son más como para adentro, por más que recibís visitas, ¿no? Pero son como más Sí, como un nidito, bien como el tero que anida. Y después van como empezando a abrirse, pero paulatinamente, ¿no? Es como y se van transformando hasta, yo te digo que tengo el otro capítulo, que es el adolescente. O sea, yo tengo ya dos adolescentes. Y, y uno se tiene que amigar con que las casas se vuelven muchísimo más sociales.
Entonces, está buenísimo que cada persona, que es un poco lo que yo traigo en el podcast y en Instagram y demás, cada persona tenga la habilidad o el ejercicio para entender cómo vive y por lo menos detectar dónde, tipo, hay algo que no está funcionando, ¿no? Eso vos lo trabajás a través de tu estudio, pero también lo trabajás en comunicación, en Sí, pero redes. quiero ir como al tema para atrás de que las casas se vuelven un poco más sociales. A mí me gusta pregonar bastante eso. Mi casa siempre fue abierta, de hecho hasta crecí en una casa muy abierta, con mucha gente, así que eso me parece que está bastante en mi naturaleza. Y trato de pregonar mucho esto porque siento que muchas veces la gente como que se queda en, no abre las puertas de su casa. Y no digo que todos tenemos que tener la casa súper abierta, pero muchas veces empieza que, no sé, que la tengo como que hasta muchas veces se empieza a darles vergüenza, ¿no? El estado en el que tienen la casa, entonces por eso dejan de recibir. Y la casa Sí. es tanto más de lo que vemos, Sí, es sí, el tanto tema de más la de, visibilidad, yo creo que sí, es una le- re herida. A mí me pasa más todavía, ¿no? Porque como me dedico a esto, yo entro a la casa de cualquier persona y empiezan a excusarse. No, porque acá tengo. Pero despreocúpate que perdón que yo tengo un lío acá, sí, sí, me pasa igual. me Em, pasa igual. De mm, hecho, a mí me encanta cuando, o sea, cuando alguien viene a buscar a alguna amiguita de mis hijas, le digo, pasá para que vean que la casa es un caos, que hay, que estoy cocinando y que sale el olor de la comida de la cocina, que es una casa como súper normal, porque a veces piensan como que adentro está todo como aparece en la pero foto. ¿no te pasa eso que a mí me gusta, o sea, como la comunicación y las redes son inspiradoras, pero es como un arma de doble filo, porque hay mucha gente que lo vive desde el lugar carente y esa carencia duele, o sea, en realidad es un dolor, ni siquiera no sé de dónde, ¿no? Pero digo, como yo no soy suficiente porque no tengo esto y esto y esto, y se pierden todo el disfrute de, pará, tengo esto, o sea, hay gente que te dice, no, mi casa es re chiquitita, y vos ves las personas que viven en casas chiquititas y decís, no, es la que necesitas en este momento y la que podés tener, disfrutala, valorala. Es Para mí fuerte. ahí radica, ¿no? En valorar o sea, yo creo que todos podemos, y de hecho en mi historia me ha pasado que viví en muchos lugares, todos podemos construir un hogar desde el espacio que sea que estemos habitando. Y si bien tenemos un bombardeo de toda la información, porque a mí me pasa esto con la casa, pero bueno, yo soy bombardeada por otros temas que no son mi expertise, no sé, cómo debería comer, cómo me debería vestir. Hay un montón de cosas que a mí también las redes sociales me van como presionando y digo, pará, no, valoremos lo que tenemos, pero bueno, es todo un ejercicio. Pero para mí la Debería. clave está Mm. Que no, en no que te. todos Sí, eh, en que sorry. todos logremos habitar con conciencia y con felicidad el espacio que tenemos en este momento. Sí, y creo que estaba escuchándote y se me venía como este tema de formarnos en la construcción de la identidad. O sea, y más Mm. aún nosotros como madres, el como que, bueno, ok, tenés acceso a redes. ¿Cómo trabajas tu identidad? ¿Qué querés vos? ¿Qué no querés? ¿Dónde sí, dónde no? Así como se trabaja en temas más graves, tipo un cigarrillo, alcohol y esas cosas donde decís, bueno, esto vos lo querés, no lo querés, o sea, como que se enseña así. También es bueno, Es vos necesitas todo el tiempo estarte diciendo, no, no cumplo con esto, no, no, hoy comí harinas y entonces no debería, y entonces voy a salir a correr o sea, como que el acceso a redes a mí me parece que es súper enriquecedor en cuanto a la democratización del saber porque ya no hay como dueños del conocimiento que se ponen como ahí y te dan cátedra. Bueno, algunos capaz, pero digo, en general sí, no. sí, se entiende el punto. Em, pero también es todo un tema, ¿no? Y en las casas la gente, eso, la sensación a mí es como que me duele, como que me. Total, total, me da como una pena Mm, porque, a ver, voy acá a distinguir, porque realmente hay casas que están bastante abandonadas. O sea, no sí. digo que no, hay personas que tienen sus casas muy abandonadas, pero que vos no tengas la casa de tus sueños o no tengas los recursos para tener todo el mobiliario y la decoración que tenés, no significa que esa casa la tengas que tener abandonada. Digo que con lo que uno tiene, hacer y sentir
lo mejor que podamos en nuestros hogares. Que muchas veces, yo digo siempre que no está atado al recurso económico, pero que si no está atado al económico, al menos está atado al recurso del tiempo. Y el tiempo es el tiempo de amor que le podemos dedicar a esa casa. O sea, tenemos esto, bueno, ¿qué tiempo le puedo dedicar para que esta casa esté lo mejor posible y me dé lo mejor posible a mí? Que para mí a la larga todo se traduce en la paz mental que nos puede generar nuestro hogar. Yo Mm. creo que un hogar que esté en armonía, un hogar que esté medianamente organizado, ordenado, nos trae paz mental, que con esa paz mental salimos a la calle y encaramos nuestro trabajo, el tránsito, las Que actividades sí. que pueden tener nuestros hijos. Es como, para mí, va por ese lado. Sí, y cuando la casa está abandonada, yo me he dado cuenta que hay cosas mucho más profundas, que en realidad la casa es una especie de termómetro de eso. A mí me ha pasado de ver gente que va dejando caer su casa, porque en realidad no pudo tomar una decisión respecto a mudarse, entonces dicen, no, no le voy a hacer esto porque en X meses continúan, me voy a mudar, y en realidad no se muda porque en realidad tiene que tener una discusión de consenso con su esposo, su pareja, sobre dónde van a vivir, cuánta plata necesitan para vivir donde quieren vivir, como que se empieza a mezclar todo, entonces la casa es digamos, cuando está postergada así, hay muchísimo más para laburar desde el plano emocional antes de encarar la obra. Em, pero qué loco, qué lindo cómo las casas son tantísimo más profundas. En arquitectura, en las formaciones de arquitectura de la universidad, olvídate, o sea, todo esto no existe. Me encantaría que se empiece bueno, hay gente que te va preguntando, gente que me sigue a mí, de estudiantes que como que les llama, porque para mí hay como un cambio de paradigma generacional, interno, vibracional de la gente que ya le interesa la espiritualidad y la parte emocional mucho más, ¿no? Bueno, desde en mi camino recorrido, eh, yo soy, yo me defino como una decoradora autodidacta, porque claramente no tengo una formación profesional, pero todo el primer tiempo, de hecho, todo el tiempo que tuve Deco Lookbook, que era mi blog de decoración, mi blog y mi cuenta de Instagram de decoración, ¿no? Yo lo que te mostraba desde el principio era, bueno, yo veo esta imagen, me gusta esta imagen, ¿cómo puedo replicar esa imagen? Así empecé yo. O Ujú. sea, hacía posteos en el blog que eran Get de Deco Look. Entonces, esta silla Wishbone la compras en este lado, esta mesa en tal lado. Así empecé, básicamente en copiarlo hasta que lo logres, ¿no? Esa frase en inglés que te dice que hasta que lo logres, sí, eso, copiarlo hasta que lo logres. Después fui evolucionando y encontrando un poco mi estilo sin tener que copiar lo que veía en una foto ajena. Y después me di cuenta que ya ni siquiera era la decoración. O sea, que por más que ya tenía mi estilo y la decoración, había algo mucho más profundo en mi hogar, mucho más profundo en los hogares que yo estaba transformando. O sea, estaba decorando, todavía no me daba cuenta que los estaba transformando. Mm. Entonces, para más o menos decir algo en el tiempo, hará 4 años atrás, yo entré en una gran controversia con mi cuenta de Instagram, que era una cuenta de Instagram con muchos seguidores, a los que yo ya les decía dónde conseguir las cosas, cómo combinar los colores, a qué altura colgar un cuadro, cómo combinar armadores, y ya me sentía muy vacía yo en ese contenido que estaba brindando. Entonces tuve como 2 años que decía, ¿para dónde? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Le estoy robando a la gente tiempo de su vida que está scrolleando y se detiene a mirarme a mí y quizás no estoy aprovechando esos segundos para dar el mensaje que yo quiero dar. Qué fuerte Entonces eso. ahí fue donde entré en todo un cambio. De hecho, tuve este verano, no, el anterior, cerré las redes por 3 meses hasta que me acomodaba y volví a aparecer con un cambio de nombre, un cambio de identidad y un cambio de mensaje. Este año no, o sea, hace 2 años atrás. Pero bueno, a ver, habré estado 2 años en esa transición también, ¿no? Y Es ahí que el cuando volví a producto, aparecer, sí, como que el mensaje digerido es como que mucho lo que se vende en redes y lo que la gente a veces que está como apurada, está acostumbrado a como rápido, decímelo. A mí me da claro, risa porque se viralizó un reel que hablaba sobre un fogón y me bombardearon preguntándome de dónde había comprado el fogón. Y yo era como, no era la idea, pero aparte tampoco es la idea de mi claro. cuenta. Justo había hecho ese porque, nada. Y la gente le gusta el digerido, pero también hay mucha otra gente
buscando en otro lado el contenido este que ya está tan como filtrado, Sí. No, ¿no? sí. A mí igual encontrar un público nuevo que esté más enfocado en este enfoque que estoy brindando yo ahora sobre el hogar, no me está resultando tan fácil. O sea, Hay que yo creo sostenerse. que, yo creo que la persona que no se dedica a esto y que está mirando redes todavía quiere más, al menos en es como que es la comunidad que yo tengo creada hace años, ¿no? Como que no toda mi comunidad se está transformando conmigo, que es súper lógico. Es Cada súper uno tiene su, lógico. su tiempo, su evolución y su camino de conciencia y eso yo creo que va a ser más energético que otra cosa. O sea, Bueno, vas a yo quiero empezar, como que todas evolucionen conmigo. Pero bueno, hay cada gente uno que desde el no. estado en el que esté, porque aparte dicen que la evolución es como una escalera, ¿no? Uno subió 2 escalones y mira para abajo y dice, ah, mira dónde estoy. Pero el que está 2 escalones más arriba dice, ah, ¿dónde estás vos? O sea, es como Bueno, que, es que a mí me pasó un poco esto, que de hecho el primer episodio de mi podcast hablo de eso, que armé como una especie de escalerita que llamé las 7 dimensiones del hogar. Y es porque es muy difícil llegar a conectar con tu hogar de una manera más espiritual si a vos ya desde la funcionalidad tu hogar te incomoda. O si vos abrís todos los placares y se te caen las cosas porque estás acumulando por demás. Es como que si no tenés una base de lo que el hogar físico si no tenés como el hogar físico un poco acomodado, es muy difícil que pases a tener esa conexión más espiritual. Por eso, para mí son como distintos escaloncitos, que entonces a medida que vas avanzando, podés llegar a tener una conexión está mayor con bueno. tu hogar. Y lo que yo estoy convencida al día de hoy, después de también de años como de trayectoria, es que cuando todo eso está acomodado y vos tenés como el hogar emocional, bueno, las distintas dimensiones que fui mencionando, ahí es cuando el hogar te potencia a vos como mujer. Porque digamos que tenés como todo lo anterior tan claro que es donde te da la paz mental y la libertad para que vos como mujer tengas más tiempo, puedas dedicarte a vos misma, puedas dedicarte a tu familia desde otro lado, porque me pasa mucho, o sea, lo que más conecta en general mi audiencia cuando muestro es con el hogar caótico, es con el que no sabes qué cocinar a la noche o todas las semanas, es como que esa cotidianeidad a las mujeres nos drena mucha energía. Sí, bueno, Entonces, pero también te despeja en un lugar más blando, ¿no? Como más humano. O sea, pará, yo no me levanto de mal humor y con los pelos parados. O sea, es como un poco de realismo nos hace nos hace bien y nos pone en un lugar más compasivo, ¿no? Con uno mismo. totalmente, yo creo que la compasión, en realidad la compasión y el no exigirnos por demás es también una de las claves que tenemos que trabajar todas, ¿no? También en esta etapa de la sobrecomunicación. Pero así todo, o sea, yo no quiero que las mujeres exijan más, pero yo realmente creo que si tienen sus hogares como más organizados, lo que ganan es tremendo. Esa es mi sensación, ¿no? Y me pasa mucho bueno, que hablo de este tema y hay muchas que tengo el feedback que sucede. Pero A mí sí, el tema del es orden, como di una masterclass hace poquito y el tema del orden es un tema que le preocupa muchísimo a todo el mundo. Yo era muy desordenada, te digo, de chica. Y hace como 2 años me hice la revolución solar y me decía, si no te... Era como que el mensaje era, esto era Virgo. O sea, si no empezás a ordenar un poco. Entonces dije, bueno, era Virgo, era Virgo. Empecé como a ordenarme primero yo. Primero ordenarme con la comida, ordenar a salir a pasear el perro a un horario y que sea el no hacer, ese no hacer meditativo de no estar mirando el celular y mandando mensajes, sino como mirar al perro caminar despacito. Y, y eso, te juro, fue el inicio de todo este capítulo mío de arquitectura y emociones. Arrancó con primero ordenarme, después arranqué de páginas matutinas de Julia Cameron, ¿viste? y sí, hago también, Y clave. frené también redes sociales durante 6 meses porque hice crisis, o sea, fue como, esto no me está gustando. Tampoco era que tenía una comunidad muy grande. Y después arranqué de vuelta, pero también esa cosa de ave fénix, ¿no? De como me cierro, como Mirá, la contracción, como dicen ahí, la contracción para la expansión. Y el orden mirá, también.
también es No sabía esa parte de tu capítulo con su que también te habías tenido como que sí, esconder o no, alejar, digamos, de la vorágine para volver. Igual solo quiero aclarar que cuando hablo de orden, no hablo solamente de esto de que cada cosa tenga un lugar, ¿no? Es como la organización más macro de la vida en el hogar, no sí. solo de las cosas tangibles, sino esto que decís vos, bueno, tengo este tiempo para mí para salir a pasear el perro. Eso es parte de la organización de tu vida en el hogar. Ujú. Qué se va a comer, cómo se limpia, cómo se hacen las actividades. Como un todo que trae paz mental. O sea, como te lo firmo acá, trae Mm, paz mental. A ver, yo soy sí. ascendente en Virgo, Mm, tengo ascendente en Virgo. Entonces, para mí el tema de la estructura, de tener una organización, es como me sale bastante natural. Pero yo creo que si no sale natural, igualmente todos lo podemos trabajar. totalmente. Y también el orden también tiene temas emocionales atrás. Cuando la gente no se anima a hacer orden. Porque el Re. orden trae claridad. Y entonces cuando aparece eso que estaba tapado por el lío, por el desorden, bueno, hay que querer mirarlo. Entonces, es como la otra vez que me decía una amiga que ella no podía ordenar su casa porque, nada, primero porque le daba fiaca y después se daba cuenta que en realidad era porque cuando ella tiraba cosas se acordaba de su mamá cuando le tiraba los dibujitos, ¿viste? Eso que los chicos dibujan, dibujan, dibujan y cada tanto hay que hacer Jamás como hago eso. una pequeña. Jamás. Yo los meto en un papelito, cada tanto les hago elegir, digo, bueno, pero yo tengo tres hijos. Pero cómo eso a veces genera heridas, ese era el tema, ¿no? Las heridas que uno tiene frente al obstáculo que sea, que después se manifiesta en una conducta en tu casa. Entonces, si haces el caminito inverso, que es lo que a mí me copa, es como se manifestó en tu casa algo que podés ir para atrás y encontrar la herida. Entonces tu casa puede ser como el disparador de ese camino de conciencia. Cuando me di cuenta de eso dije, wow, esto es bomba, Wow, es qué espectacular. lindo eso. Sí, Qué re. lindo eso. Sí. Me gusta cómo podemos trabajar nuestras heridas a través de nuestro hogar. Es un re lindo enfoque que no te lo enseña nadie tampoco, ¿no? Es lo que decías vos hoy que en la facu yo te empecé a contar que era autodidacta, pero también me preguntan mucho al día de hoy con este nuevo enfoque que tengo, qué se hace con esto? ¿Dónde lo aprendo? ¿Dónde puedo tener una mirada distinta? Y la verdad es que académicamente hablando todavía no está. Todavía O no sea, se está, pero encuentra en personas como vos y como yo, que cada día estamos más convencidas y pregonamos más este tipo de mensajes, pero todavía falta un camino por recorrer. en un montón de disciplinas, ¿eh? Y mismo, por ejemplo, el otro día hablaba con mi marido que es bioquímico. Estamos copadas con nuestra charla. Bioquímico y hablaba de la medicina, ¿no? Y de cómo la medicina, que se supone que es una de las más humanas, o sea, trabajás con personas en salud, o sea, todavía les cuesta como incorporar, un montón de chicos sí, pero incorporar como toda esta parte del plano energético, emocional, es más como el diagnóstico punto, es un librito con un formato, con un método Ay, sí. y la individualización cuesta un montón. Y hay varias de las disciplinas que son como más humanas que están trabajando por incorporar, yo le digo como una mirada de energía femenina, que no es necesariamente de la mujer, sino de la energía más blandita, más del sentir. Sí, sí. Y en arquitectura, por lo menos en interiorismo, sí hay más mirada femenina, de energía femenina, pero en arquitectura todavía no tanto. Y yo creo que está cambiando. Porque yo tengo consultas de arquitectos hombres, gente que vino a las masterclass, o sea, que les está, que hay un cambio que viene y que viene en nuestros hijos. Yo tengo dos varones, uno de 15 y uno de 12 y los veo que la sensibilidad en el hombre existe desde el origen, o sea, la sensibilidad en el hombre de género hombre, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Em, es exactamente igual. El tema es un tema de qué bloqueamos o no sé, de la forma, de cómo, de cómo vamos creciendo, que nada, que a veces se deja de lado esa parte, ¿no? Y es una pena.
Che, Sofi, hablamos de, bueno, nada, súper rica, hablamos de tu historia, hablamos de tu enfoque, hablamos de la evolución de tu casa, de tu labor como interiorista, de la integración con la espiritualidad, hablamos de energía, hablamos de orden. Espectacular, espectacular este encuentro con vos. Aparte, tiene 1000 puntas. Ya no sé Sí, cómo, sí. no sé de dónde voy a sacar los prompts, ¿viste? De Sí, sí, comunicarlo. podríamos quedarnos todo el día con su también, ¿eh? Porque realmente es como un ovillo, ¿no? Da para tirar y no va No, y de, aparte no habíamos tenido oportunidad de hablar desde como profesionales, las dos juntas así, como profundizando. es todo Para, novedoso. me encanta. Para cerrar, te iba a preguntar, ¿dónde es hoy el espacio de tu casa en donde vos te encontrás a vos misma? O sea, porque hablamos de orden, hablamos de familia, hablamos de social, ¿y dónde está el lugarcito para Sofi hoy, donde vos, o sea, es un lugar en el jardín, un rinconcito, ese lugar Mira, yo. mira, es un rinconcito. Eh, Acá atrás te decía que tengo un escritorio, atrás de esta pared, y hay un rincón, bueno, o sea, es como el lugar más insólito. Vamos a empezar con esa introducción, porque es un rinconcito donde yo hace varios años es una colchoneta para meditar, pero está buenísima porque se pliega, o sea, hacer colchoneta, se puede sentar. Y la verdad es que la uso muy poco para meditar. O sea, yo soy una persona que medita, pero no es algo que hago no es que me levanto todas las mañanas y medito. Tuve mis épocas, al día de hoy es como, no importa, estoy sentada en el sillón, es el sillón. Pero ese rinconcito, y al lado tengo un puff de pana con un almohadoncito, es donde yo me siento y puedo hacer un montón de cosas, porque yo soy de trabajar mucho en el piso también con la compu. Entonces es mi rincón. ¿Dónde puedo meditar? ¿Dónde puedo trabajar? Es donde no se sienta más nadie de toda la casa. Y podríamos decir que es mi rincón. Y otra cosa que me pasa es que yo en toda esta evolución y nuevos aprendizajes, empecé a leer mucho y aprender sobre Feng Shui. Y cuando fui al rincón de mi casa donde estaba mi creatividad, estaba ubicado ahí y en la planta baja donde tuve mi escritorio por años. Sí, que, ¿viste cuando decís es creer o reventar? Qué Es lindo. creer o reventar. Así que claramente de a poco me fui moviendo y anichando al piso a ese rincón. Y es mío, no lo usa Me nadie, porque encanta. también, por ejemplo, tengo en la planta baja, hace varios años mandé a hacer un sofá circular, que lo tapicé en una pana rosada, y le dije a toda mi familia, este es mi rincón, nadie se puede sentar en este sofá, es mío. Olvídate, duró Medio segundo, sí. 2 semanas Es que y con ese titular, y olvidando, ya arrasan. anti todo lo mío, y perdí ese espacio. En cambio, este es súper respetado. Como Me que no sé, no le encanta. tienta a nadie, hay que ir al piso. Nada, está muy Esos lugares anichado. donde uno se sienta y es como que, a mí me pasa que vengo, yuyuk, me siento y me pongo a mirar para Re. afuera. La mirada se me expande, es como, no, Bueno, el mío no mira para afuera, tiene re linda luz igual, pero por ejemplo, tengo un empapelado que es un paisaje de un amanecer, que es ilustrado, pero no importa, como que me entra Es mi lugar, listo, ya está, vos me preguntaste cuál era, es ese, me puedo seguir encanta. contándote detalles, pero bueno, ahí está. Qué lindo, Sofi. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en este podcast. Me encantó. Sofi también tiene su podcast, ya va por 2 episodios, así que tres Ah, lancé el episodios. tercero. Así que ya pueden, después voy a ver cómo comparto, no sé en Spotify cómo lo comparto, pero la verdad que es súper interesante todo lo que estás haciendo, Sofi, así que muchísimas gracias. Gracias, Consu, a vos por invitarme. Ya te voy a invitar a mi podcast cuando empiece a hacer entrevistas, porque realmente la mirada que tenemos del hogar no es la más escuchada y me parece que está buenísimo que la compartamos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y a los oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado del episodio. Creo que con Sofi podemos hablar horas, pero que la riqueza de todo lo que compartimos es súper valiosa. Así que nada, hasta acá llegamos. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.